Bien, que Dios les bendiga a todos. Aquí estamos nuevamente. Somos la Iglesia de Dios Semilla. Y siempre los que tienen redes sociales, pónganle me gusta a las publicaciones, compártanlas si las sienten que son buenas. Y eso nos ayuda a llegar a más gente, ¿ya? En Facebook o en Instagram. Hoy día vamos a hablar de las bienaventuranzas, ¿ya? Y el primer versículo que vamos a leer es Proverbios 16:20. Si alguien lo tiene, me ayuda. Y de ahí vamos a leer Mateo capítulo 5 entre todos. Proverbios 16:20. Amén. Amén. Amén, Gloria, gracias. El que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Versión NBI. ¿Te leo la 60? Ya, El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. amén. La NBI dice dichoso, esta dice bienaventurado. Y, y la traducción de esa palabra, que en griego es Macarios, Macarios, es raro el griego Macarios, significa plenamente feliz. Mire, el que entiende la palabra hallará el bien y el que confía en Dios será plenamente feliz. ¿Quién quiere ser feliz? Tenemos que confiar en el Señor. Esta palabra feliz, usted la va a encontrar en el Nuevo Testamento y, y- y es el tema más buscado en Google, en los videos de YouTube. La gente está en busca de la felicidad, pero muy pocos la alcanzan, ¿ya? Algunos, cierto, siguen el molde de este mundo, la forma que les dice este mundo cómo van a encontrar felicidad, pero terminan encontrándose vacíos, en dificultades, solos, porque la verdadera felicidad tiene que ver con buscar al Señor. Y no solo buscarlo, sino hacer su voluntad. Bienaventurado significa, y si lo busca en varias versiones, feliz, dichoso, bendecido. Y ya bendecido tiene que ver de ser feliz de parte de Dios, afortunados. Eh, la Biblia nunca dice que son felices los poderosos, por ser poderosos solamente. Tampoco dice que van a ser felices los que tengan muchos bienes, los que viajen en cruceros o los que alcancen sus metas. La Biblia dice que el que busca al Señor, ese va a ser feliz, bienaventurado. Así que vamos a ir a Mateo, que es el capítulo 5, y me gustaría que leyéramos un versículo cada uno, ¿ya? Mateo capítulo 5, El del primero, 3, pastor, del 3 al 12. las Herma- hermana, bienaventuranzas. sí, hermana Margarita, léame el 3. eh, Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Amén. Dichoso, Hermana ya, Aida, el 4. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Hermana Consuelo, el 5. 5:5 dice así: Sí. bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Hermana Jocelyn, el 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gracias. Y hermana Verónica, dele con el 5:7. Mateo 5:7. Ya. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Gloria, el 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ya, tú el 9, ya, dale con el 9. Ya, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Melody, el Ya. 10. Amén. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y el 11 dice, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégrense,
porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bien, mientras piensan, quiero que piensen en uno de estas bienaventuranzas. Están bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los que padecen persecución. ¿Cuál de esos le llama más la atención a usted? ¿O lo entiende mejor? ¿O cuál no entiende? Seleccione uno y me levanta la mano y yo le doy la palabra. Uno de esos, ¿cuál o lo entiende muy bien usted, o le gusta, o no lo entiende? Y así hacemos como entre todos la clase. Hermana Margarita, cuénteme. El que leí yo lo encuentro un poco enredado para mí. El que leí yo no lo entiendo porque dice, porque soy pobre en espíritu, Pobre el espíritu. no me ¿Qué pertenece. piensa usted cuando en un pobre, pero no un pobre común y corriente, un pobre de espíritu? ¿Qué será? Que no tiene ilusión por nada, no tiene alegría por nada, anda como que anda en el limbo, sonámbulo, no sé, algo así como que es pobre, no le Amén. gusta no le gusta reír, no le gusta compartir. Entonces para mí eso sí, pero ¿por qué dice por el reino de los cielos no les pertenecerá? Ven, pues ahí vamos a ver, vamos a ver, vamos a Ya. entrar a la lección. ¿Quién más? ¿Alguien más levantó la mano? ¿O abrió el micrófono? Elijan uno, todos tienen que elegir uno, los voy a nombrar. Melody, Pastor, sí, sí, a mí me llama mucho la atención el 6. ya, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ya. ¿Y por qué? Porque nuestra justicia no es la misma de Dios. Ya, Entonces eso como que pienso en David, en cuando hablaba, ¿cierto?, de sus enemigos y cómo atentaban contra Dios, y él buscaba la justicia de Dios, y que Dios dice que él tenía un corazón conforme. Entonces digo, Señor, así tendrá que ser. Y después digo, Señor, tengo que amarlos. Entonces me cuestiono esa justicia. interesante. También lo vamos a ver si es que alcanzamos. ¿Quién Luis, más? sí, a Gloria, mí me llama la atención el 9, que ya. dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Me cuesta un poco entenderlo desde el punto de vista de la justicia. No sé si me explico, ¿No? porque Explícame. me cuesta a veces, eh, eh, no sé, pacificadores hasta qué punto, eh, eh, Ah, cuando sí, entre la justicia exigir, y la y llegar a la sí, paz. o o qué quiere Buena decir con la pregunta. pacificación como permisividad, Buena pregunta. aguante, Buena eso pregunta. La vamos llama también la a atención. resolver. ¿Quién más? Hermana Amanda, ¿le llama la atención a alguno? Mano Marco, A mí me llama la Lolita, atención, Manavero. bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Son ¿Por qué le aquellos que llama la atención? sufren, no sé, se imaginan los que son, em, los que sufren, no sé, se imagina algo así. Mire, vamos a resolver esto, vamos a resolverlo, vamos a agarrar Los la que madeja y la tienen, vamos a ir. los que pecan, los que, no sé, hay algo en ellos que a lo mejor eso, hay mucha tristeza, mucha desolación, mucha angustia, pero si lo llevamos, si vamos delante de nuestro Señor, Dios nos consuela, a pesar de todas las dificultades. Mire, qué bueno. Bueno, vamos a ver qué quiere decir Jesús cuando lo nombra. ¿Alguien más? La número 10 no entiendo nada. La número 10. Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, ahí es lo que decía Gloria. Cuando somos pacificadores, ¿cierto? Seremos llamados hijos de Dios, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto yo puedo hacer la paz viendo que a veces hay injusticia? Ahí lo vamos a resolver. ¿Quién me falta? ¿Alguien más? Ya.
Pastor, Hermana el Consuelo. versículo 8 ¿Ya? dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. ¿Sí? Buena. ¿Sí? ¿Y por qué Wow. le llama la atención? Yo, Señor, un corazón limpio, porque de verdad yo quiero ver a mi Señor. No es Amén. fácil, pastor, guardar nuestro corazón, porque en este mundo que estamos, en el medio que estamos, es fuerte, ¿sí? Y aún mismo en las congregaciones. Entonces, tener un corazón limpio, wow, ¿sí? Es realmente Amén. algo que debe ponernos a meditar a nosotros mismos, ¿verdad? Amén. Vivimos en un mundo sucio. Sí, Y la pregunta es cómo guardamos entonces nuestro corazón de un mundo que quiere ensuciar nuestra mente. Porque el corazón es la mente, son los sentimientos, los pensamientos. Amén. Bien, Luis, hermano Luis, Marco. sí, ¿por qué Jesús menciona las bienaventuranzas y no pudo tener otro nombre? ¿Tiene importancia eso o no tiene importancia? Sí, sí tiene importancia. Y vamos a verlo de este punto de vista, porque hay que irse al tiempo de Jesús, pues. Cuando Jesús está ahí y aparece, ¿en qué momento aparece? Aparece en un momento donde Israel es esclavo. Es Roma quien domina todo el imperio, con soldados que son abusivos. Acuérdense la ley de la milla extra, que si un soldado le pedía a un israelita que le llevara una carga, tenía que llevarle una milla esa carga. Los impuestos eran abusivos y el que no pagaba impuestos se iba preso. La gente trabajaba para el imperio y había mucha desolación, mucha pobreza. Entonces imagínense ustedes que le dicen que ahora viene el rey y todas las profecías del rey se cumplen ahora. O sea, viene alguien que nos va a librar del dominio romano. Entonces Jesús dice que se sienta en el monte y empieza, ¿cierto?, a hablarle al pueblo. Y lo primero que dice es bienaventurados los pobres en espíritu. A lo mejor ellos esperaban que les dijera que la felicidad era para los que querían rebelión, para los que querían rápidamente destruir al imperio romano, porque existía ese deseo así. Ellos tenían ese deseo, que se acabe esto ya, porque era demasiado. Y Jesús, el rey, empieza a hablar. Imagínense en ese tiempo, ni los griegos, ni los romanos, ni los judíos orientaban su vida ni a los pobres, ni a los huérfanos, ni a las viudas. El que era pobre estaba perdido. Nadie lo iba a ayudar. ¿Por qué? Porque incluso para los judíos el que estaba enfermo era porque había pecado. El pobre había pecado. Entonces ni siquiera se acercaban. Menos los romanos, los menospreciaban, los griegos. Y que alguien diga que se preocupa de los que sufren, de los que padecen, de los pobres, y más aún les da características que van en contracultura, que no están en la sociedad, características que hoy día la sociedad no tiene. Estos son los hijos, así va a ser mi reino, y mis hijos van a tener estas características. Esto es lo que los va a hacer felices. Entonces, ¿eres feliz? Es como Es como la pregunta que plantea Jesús, porque él habla de la plena felicidad. Entonces, eh, lo hace cuestionarse a todos. Pues, ¿qué es ser feliz? O sea, si fuera pobreza económica, por ejemplo, entonces deberíamos dejar todos nuestros bienes y seríamos felices. Pero no se refiere a pobreza económica, se refiere a una pobreza del alma, ¿ya? La felicidad es un estado emocional, es subjetivo. Hoy día la gente cree que las cosas le hacen feliz, pero eso es momentáneo. Uno logra algo y se alegra. Yo no he visto a nadie que no se alegre, por ejemplo, por tener su casa, por tener su familia, o por tener su auto, o por tener un trabajo bueno. La gente cuando logra algo se alegra.
Pero la pregunta ¿es eso el todo de la vida? ¿O eso es una añadidura de la vida? Entonces nosotros ponemos a veces, es porque la sociedad nos habla de este tipo de éxito, de esta felicidad, en el dinero, en la profesión, los bienes, las experiencias. Hoy día los chicos estudian 2, 3, 4 carreras y la mayoría busca entonces la felicidad como un objetivo, cuando la felicidad no tiene que ver con lo externo, tiene que ver cómo está el corazón. Eh, el Macario que le decía yo, el bienaventurado, son los que son alegres, plenos, llenos, satisfechos, de una dicha duradera, no es algo temporal, es una felicidad relacionada al reino de Dios y está relacionada a nuestra relación con Dios. ¿Cómo me relaciono con Dios? ¿Quién soy delante de Dios? Cuando Dios me perdona, esa sensación, esa alegría de estar a cuentas con Dios, eh, es algo impagable. Mire lo que yo pensaba antes de ser cristiano. Cuando, cuando niño decía yo, ¿cuándo iré a cumplir los 18? Quiero ser feliz, quiero mandarme solo, quiero ser independiente. Y cuando cumplí 18, decía yo, pucha, estoy estudiando, tengo que sacar un título. Después decía yo, no, cuando termine de estudiar voy a ser feliz. O cuando me case voy a ser feliz. O cuando tenga un hijo, o cuando tenga una casa, o cuando tenga un nieto. Y así la sociedad nos va diciendo qué es lo que tenemos que tener para ser feliz. Ese bicho dice que es un bicho que nunca muere, o sea, que está siempre ahí. Siempre la gente quiere alcanzar la felicidad y siempre se le evapora de las manos. Entonces nunca estamos en paz. Y todo esto que acabamos de leer, obviamente, no, usted no lo va a escuchar en la cultura. Los que más buscan la felicidad jamás la encuentran. Y C.S. Lewis dijo, el que busca la felicidad no encontrará ni la felicidad, ni la verdad, ni el descanso. Y el que busca la verdad encontrará la felicidad. Cada bienaventuranza es una condición interna con una promesa de felicidad. Vamos a ver los pobres en espíritu, mi hermana Lolita, Lolita. Ya, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Amén. La pobreza en sí, la palabra pobre es carente, que carezco de algo. Es como un enfermo que está muy enfermo y ¿qué es lo que busca? Sanidad. El pobre de espíritu, carece de la relación con Dios. Aquí está hablando de una característica relacionada con Dios. Es la desesperación por obtener más de Dios. No tiene que ver con la pobreza financiera. Muchas veces la Iglesia Católica usa este texto como la pobreza financiera. Pero como les decía antes, si así fuera, todos tendríamos que ser pobres, despojarnos de la riqueza para ser felices, y eso es falso. Lo que tenemos que saber es que tenemos que mendigar, tenemos que, así como hambrientos, buscar la palabra de Dios. Sentirnos que cuando nos acercamos a Dios, más necesitamos de Él. El Salmo 42:1, ¿qué dice? Este es un salmo de David. Leo Luchito, Ya, estén como atentos el con la Biblia. siervo, como Ya, el dale. siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mire, el siervo. Cuando empieza el verano, empieza el agua, los ríos a secarse y el ciervo empieza a tener sed, a buscar el agua, a buscarla y no la encuentra. Y es tanto su deseo de tomar agua que empieza como a bramar, a llorar. Ese deseo de encontrar agua, ese deseo es el que tiene que estar en nuestro corazón. Es por eso, esos son los felices, los dichosos, los que tienen ese deseo de encontrarse con el Señor, ese deseo de tener una comunión íntima con el Señor. Esos son los pobres en espíritu, los que están en bancarrota espiritual. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? Esa es una parábola que enseñó Jesús en Lucas 18:13. Si alguien ahí me ayuda, Lucas 18:13.
hermana Berito, hermana Consuelo, Pastor, Paloma. 18:13. Sí, Lucas 18:13. En cambio, el recaudador de impuestos que Sí, se había quedado con ciertas distancias ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino porque se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que yo soy pecador. amén. Amén. Esa parábola de Jesús habla de un fariseo que llega y le dice a Dios, eh, que bueno, que no soy como estos pecadores, ¿cierto? Yo diezmo, yo hago esto otro. Pero dice que llega este recaudador de impuestos y mira al cielo y dice, Señor, sé propicio a mí, pecador, o sea, apiádate de mí. Ese deseo de reconocernos como somos, que no somos perfectos, que tenemos miles de falencias como seres humanos, tenemos esa necesidad de Dios, de buscarlo. Em, Reconocer esa posición nuestra delante de Dios. Nosotros a veces no reconocemos. El ser humano es muy orgulloso. Tiene que estar en el suelo, la tiene que estar pasando muy mal para reconocer que necesita a Dios. Es por eso que en los países desarrollados hay más gente atea hoy día. Es porque están tan bien que sienten que ya no necesitan a Dios, siendo que partieron siendo países cristianos. Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, donde el cristianismo nació, las cunas del cristianismo. Hoy día son países prósperos y sienten que ya no necesitan de Dios. ¿Y cuándo buscan a Dios? Las personas en general, cuando ya caen al suelo, cuando ya no tienen nada. Pedro dijo, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Cuando Jesús lo encuentra y va y le dice que eche el barco, ¿cierto? Que amar adentro la barca y pesca, Pedro se acerca, se arrodilla y le dice, apártate de mí, que soy hombre pecador. Es ese reconocimiento, es ser humilde. Ser humilde es reconocer que Dios es lo más alto que hay y que nosotros tenemos, en realidad no somos, delante de Dios no somos nada. La humildad tiene que ver con eso, con reconocer nuestras limitaciones. Y dice que de ellos es el reino. Cuando el Señor venga, va a venir por eso, por aquellos que le necesitan. Por eso Jesús dijo que en realidad los sanos, refiriéndose a los fariseos, ellos sentían que no tenían necesidad. Por eso Él venía a los enfermos, porque sabía que ellos tenían necesidad. ¿Y usted qué siente? ¿Siente necesidad de buscar al Señor? ¿O o su orgullo a veces le dice, no, no, no es necesario? Cerramos la puerta del corazón y las bendiciones no llegan. Creemos buscar la felicidad en las cosas y no llega. En Apocalipsis 3:17 dice así, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice, mire, es el ángel le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A veces así estamos, pensamos que las sabemos todas, que somos lo mejor que hay, y la verdad es que somos ciegos si es que no reconocemos que necesitamos cada día del Señor. Jesús nos enseñó que teníamos que ver a los demás como superiores a nosotros, que entender que lo material es Dios quien lo provee, porque todo lo bueno proviene de Dios. Y es más feliz, dice, es más bienaventurado dar que recibir. El pámpano, dice, eh, lejos de la vid, nada puede hacer. Y el reino de los cielos es para los que son como estos pobres en espíritu. El reino de los cielos ya está presente y viene. Está presente en los que han recibido a Jesús, pero viene para todos en algún día. No sabemos el día ni la hora, pero algún día el Señor va a establecer su reino. La segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. Y aquí no se trata de andar llorando, ¿cierto? Eh, Porque la verdad es que
Esto se refiere a los que reconocen su pecado que los aparta de Dios. Cuando hemos ofendido a Dios. Mateo 26:75. ¿Quién me ayuda? Mateo 26:75. Dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué lloró Pedro? Porque negó al Señor. Porque le falló al Señor. Ese es el llanto que es feliz. El que además de ser humilde, de reconocer su necesidad delante de Dios, le duele fallarle a Dios. Le duele ofender a Dios. No es los que se victimizan, porque a veces nosotros lloramos, ¿cierto? Y nos sentimos víctimas cuando en realidad somos victimarios, somos causantes del problema. Porque muchas veces sufrimos, pero no por la causa de Cristo. Sufrimos porque nos mandamos un condoro, porque hicimos las cosas mal, porque no hicimos lo correcto, porque ofendimos a Dios. Y pensamos que otros son los culpables. Pero cuando reconocemos nuestro pecado, admitimos que no estamos bien delante de Dios, entonces somos bienaventurados. Salmo 147:3, hermana Gloria Prado y Lola. Salmo 34:18, Lola. Salmo 34:18. Yo lo Amén. tengo. Amén. 147:3. 3, ¿sí? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Cuando le fallamos al Señor, sabemos. El quebrantamiento, claro, el quebrantamiento viene por muchas causas. Pero cuando nosotros sabemos que reconocemos nuestras faltas, nuestro corazón entiende que necesita algo diferente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la tristeza? La tristeza nos hace reflexionar de que hay que cambiar las cosas, que no hay que seguir haciendo lo mismo. La tristeza que Dios puso como emoción en nuestra vida es para que cambiemos, para que digamos, ah, esto no es el camino. El problema nuestro es que a pesar de nuestras caídas seguimos haciendo lo mismo. Somos tercos como mulas. Eh, Salmo 34:18. Amén. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Cercano está el Señor, a los que realmente se quebrantan, buscándolo, reconociendo al Señor. Recuerden que esto es la declaración del reino de Dios. Es la relación entre los súbditos y el rey. ¿Cuál es tu relación con el rey? Si estás sufriendo por la miseria nuestra, porque puse de ellos, pero de nosotros y de este mundo, si tú sufres por eso, porque la voluntad de Dios no se hace, no la haces tú, no la hacen los demás, entonces eres un súbdito de este reino. Y Jesús dijo que íbamos a tener que compartir su sufrimiento. Segunda Timoteo 2:12 dice, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Y si le negáramos, Él también nos negará. Y ahí está mi hermana Consuelo, porque Él no nos dejó solo, Él dejó su Espíritu Santo para que nos diera fortaleza, consuelo, para que nos animara. Porque en este mundo, dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero Dios quiere librarnos del mal de este mundo. Porque somos nosotros los cristianos los que vamos en contra de esta cultura, somos diferentes, no somos iguales a este mundo. Y no estoy diciendo que seamos superiores, estoy diciendo que tenemos que ser diferentes, distintos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros, porque Jesús es nuestro Señor, nuestro Rey. Los mansos, Proverbios 16:32. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
¿Quiénes son los mansos? Proverbios 16:32. Amén. Leo. Ah, ¿Ya? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, perdón que no me puse los lentes, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Amén. Es fuerza bajo control. Yo sé que puedo hacer algo, puedo enojarme, puedo dañar, puedo responder, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque me controlo. Es más fuerte, según Proverbio, el libro de la sabiduría, que el que es capaz de controlarse, de tener una buena actitud cuando a lo mejor tenía que tener mala actitud, que el que toma una ciudad. Es más fuerte el que se controla a sí mismo que el que toma una ciudad. Fíjense que hay como tres palabras que se usan en la Biblia, que es la templanza, que es como mantenerse equilibrado en la vida. Está el dominio propio, que es mantener las emociones en control, que no me dominen las emociones. Y está la mansedumbre, que es tener una buena actitud frente a las cosas que están pasando. Es no reaccionar en forma descontrolada. Eh, Tiene que ver como cuando usted ve un perrito que es bravo, ¿cierto? Y de repente está mansito, no hace nada. Usted lo toca, le hace cariño. En cambio, cuando el perro es bravo, usted se acerca y ¿qué hace el perro? Le ladra, ¿cierto? Es fuerza bajo control. No es que usted sea débil, sino que tiene la fuerza bajo control. Usted ya sabe lo que provoca, ¿cierto? Que uno se aire. La Biblia nos dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es suavidad de carácter, alguien dócil. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar el mensaje a los demás. ¿Cómo vamos a llevar el mensaje si somos arrebatados, dicen algunos? Efesios 4:2 dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. La suavidad, la suave respuesta, aparta el furor, más la palabra hiriente hace subir la ira. Así, nosotros, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. La mansedumbre es un fruto del Espíritu. Cuando tenemos esa relación con el Rey, con su Espíritu Santo, Él nos pone en nosotros la mansedumbre. Eh, y como le decía, no es debilidad ni cobardía. A Jesús nada lo perturbó, a pesar de que lo acosaron, lo siguieron, le pusieron trampa, ¿cierto? Jesús se mantuvo manso. Y dijo, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Jesús es nuestro ejemplo de mansedumbre. ¿Se recuerdan cuando entró Jesús a Jerusalén? ¿Sabe cómo entraban los guerreros romanos cuando venían de una guerra y habían ganado la guerra o habían eh, tomado territorio? Hacían como una marcha y entraban y toda la gente los vitoreaba. Entraban en caballos con sus armaduras, con sus espadas. ¿Sabe lo que hace Jesús cuando entra a Jerusalén? La profecía era que él era el Mesías. Y él entra y dice, digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Jesús entra sobre un asno, sobre un burrito, a Jerusalén, manso. Es el carácter de los hijos de Dios. Salmo 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con la abundancia de paz. Colosenses 3:12. Vístanse, pues, como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Sabe por qué heredar la tierra? ¿Qué significaba para los israelitas heredar la tierra? Significaba literalmente que Dios le iba a devolver la tierra para ellos. Pero para el Nuevo Testamento habla del reino nuevo, heredar el reino de Dios. Es
estar en el cielo cuando Él venga. Los mansos son los que heredarán el reino de Dios. Em, Voy a ser uno más, que es el que voy a saltarme y voy a ser el que me pidió la gloria, los pacificadores. Y después vamos a seguir viendo los otros. Génesis 13, 8, 9 dice: Entonces Abraham le dijo a Lot: No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Y si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Sabe lo que estaba pasando? Dios le prometió a Abraham que le iba a dar toda la tierra prometida, que saliera de su parentela. Pero Abraham, como era buen chato, se llevó a su sobrino Lot. Abraham era un hombre rico, tenía muchos pastores, muchas ovejas, muchos animales, mucha riqueza. Y la tierra donde estaban, cuando estaban entrando a la tierra prometida, la tierra tenía abundancia de vegetación, era rica. Y por lo tanto, se empezó a multiplicar el ganado de Abraham y el ganado de Lot. ¿Y qué empezó a pasar? Empezó a haber discusión entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. ¿De quién era la tierra? ¿A quién se la dio Dios? Abraham, A Abraham. ¿Qué es lo justo, hermana Gloria? que Abraham escogiera. Lo justo es que Abraham tome una decisión porque la tierra es de él. ¿Qué hace Abraham? Abraham le dice: No haya altercado entre nosotros dos. La verdad es que por justicia no vamos a seguir juntos. Hay una consecuencia del conflicto. No vamos a poder seguir juntos. Pero tiene que haber paz entre nosotros, porque somos hermanos. Mira la tierra delante de ti. Te ruego que te apartes de mí. Y si tú si tú escoges la izquierda, yo voy a escoger la derecha. Si tú te escoges el sector de allá, yo voy a ir en la parte contraria. ¿Qué hizo Abraham? Hizo las paces. A pesar de que todo era de él, dejó que Lot escogiera. Bueno, si ustedes leen la historia, Lot se equivocó porque escogió Sodoma, el lado Sodoma y Gomorra, que era la parte más verde que había. Los pacificadores van a ser llamados hijos de Dios. Y cuando dice que van a ser llamados hijos de Dios, vamos a ser felices y llamados hijos de Dios. Significa que la gente los va a reconocer. Cuando ustedes sean personas pacificadoras, que busquen el punto medio del problema. Obviamente no ignorando la injusticia, porque no hay que ignorar la injusticia, pero sí buscando la paz, que es lo justo y que provoque paz. Esos serán llamados hijos de Dios. Somos los que buscamos la reconciliación, porque Dios ya se reconcilió con nosotros. Él nos perdonó. La justicia no es por nuestra propia justicia, es porque Él es justo y porque Él entregó su vida por nosotros. La verdadera paz es la que Dios da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no le doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús nos manda a vencer el bien, o sea, vencer el mal con el bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y a veces nosotros queremos vengar. El problema del ser humano no es que sea pacificador, sino es que es vengativo. El deseo de Dios dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamiento de paz y no de mal. Mire, Dios, que Él es Dios. Él podría desquitarse de nosotros, vengarse por todo lo que el ser humano hace malo, pero Él tiene deseos de nosotros de paz. En Efesios 2, 13, 14 dice: Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La paz es un fruto del Espíritu. Cuando buscamos al Señor, Él pone paz en nosotros. Y aquí está, Gloria, el punto. La justicia precede la paz. Hay que ver qué es lo justo, pero que eso no genere, es difícil llegar como a ese equilibrio. Pero Dios nos da la sabiduría para poder alcanzar la paz, como lo hizo
Abraham con su sobrino. Y obviamente tenemos que avisarle a la gente que Dios ya hizo las paces con el mundo, el ministerio de la reconciliación. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sus faltas. Dios no nos tomó en cuenta nuestras faltas, Dios nos perdonó y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Amén. Vamos a dejar hasta aquí. ¿Qué opinan? Comentarios, dudas, inquietudes. Les escucho. ¿Qué aprendieron hoy día? ¿Alguien aprendió algo? Sí, claro, yo creo que en el tema que te preguntaba yo, como dices tú, no es fácil, No, no es porque fácil. cada situación es particular, entonces eh, es difícil y también tiene mucho que ver con nuestro temperamento, con nuestro Sí, carácter y nuestro temperamento, ¿no? así Entonces yo es. creo que ahí eh, es algo que es un conjunto de cosas que uno tiene que tratar de armonizar para que las cosas salgan bien, ¿no? Entonces sí que Probablemente, una buena y, lección pro- para mí. y probablemente no podamos ser mediadores en todas las causas. ¿No? Y en las causas nuestras mismas, nosotros Sí, mismos. Cuando nos vemos enfrentados nosotros mismos de repente a un conflicto así, cómo nosotros resolver de la mejor manera posible cuando nos están metiendo el dedo en la llaga, por decir de alguna forma, cuesta. Y así ahí es es. cuando entra a jugar nuestro temperamento y nuestro carácter. Claro. No es fácil, pero es una buena lección, una muy buena lección. Gracias, Luis. Amén.